Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros queridos oyentes, televidentes e internautas que nos siguen en este programa Contigo Siempre, edición 297. Es un placer, es un honor llegar a ustedes un sábado más a través de la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y La Patria, como son Contigo Siempre Radio.com. Radio Marejada de Manta, 100.9 FM, Radio La Voz del Sur, Hippie Hapa, 1280 AM. Estamos también por Radio Rumba Manavita, 104.9 FM, Radio La Voz de Manta, 1570 AM. Radio Jama Visión en Jama, 88.1 FM, y Televisión Manavita, Canal 30, a esta hora que nos permite llegar a ustedes por su señal, y los domingos además en la retransmisión de 6 a 7 de la noche en Televisión Manavita, Canal 30. Y también nos retransmiten los días sábados Radio Huancavilca de Guayaquil a partir de las 18 horas, Radio Ovación de Machala, 89.1 FM a partir de las 19 horas, y Radio FB, La Elegante de Bahía, 96.5 FM a partir de las 19 horas, los domingos para esta zona del sur en Manabí. Y también llegamos a través del realismo mágico del internet por nuestras plataformas en redes sociales, @BermanEresTú en Twitter y @CarlosBermanReina en Facebook. Y llegamos, como les decíamos, una semana más para activar este espacio de diálogo en función, sábado 31 de octubre, de lo que es Manta y estos 98 años construyendo historia. Y hay una palabra autorizada, hay una voz mayor en el análisis de la data histórica de lo que es Manta, su representación para el desarrollo de Manabí y del Ecuador. Y en este sentido nos acompaña el historiador, periodista, cronista, catedrático, gestor cultural, en fin, el doctor José Elías Sánchez, un hombre eminente en el tratamiento del buen uso de la palabra. Cuando yo leo a José Elías Sánchez, me encuentro con una de sus frases: soy la vida hasta que muera. Y esa frase me impacta de verdad y me traslada hacia la inmortalidad del alma. Doctor, muy buenos días. Antes de entrar a hablar de Manta, explíquenos, soy la vida hasta que muera. Yo creo profundamente en la vida. La muerte no es lo importante. Lo importante es vivir. Al menos eso me lo explicó mi padre. Hijo mío, lo importante es vivir, no morir. Aunque cuando me muera, recuerda, será un día cualquiera. A nadie ha de importarle que yo baje al abismo. El día que me muera, será un día cualquiera. Todo será lo mismo. Por tanto, vivir. Yo soy la vida hasta que muera. Doctor, ¿y cómo va su vida en función de la pandemia que afecta a Manabí, Ecuador y el mundo entero? Cuidándome. Tratamos con Cecilia de aplicar las medidas de bioseguridad al máximo, sin exagerar, pero cuidándonos. En esto tenemos el apoyo de mi hijo, el arquitecto Grigori, y su esposa Yulitza, quienes solo vivimos en nuestra casa, Cecilia y yo, y cuando ocurrió esta pandemia ellos decidieron venir a acompañarnos durante este tiempo. Entonces nos sentimos contentos de tener 2 hijos junto a nosotros. Bien, nos alegra, doctor, que se encuentre bien de salud. Y entremos en materia entonces y hablemos de la historia de Manta. A ver, decía Galeano que el tiempo funda el espacio y esto nos convierte en hijos del tiempo, básicamente, en hijos de los días. Manta, ¿cómo llega a estos 98 años? ¿Cuáles han sido los pasos o los hitos que se han venido gestando hasta hoy? Bueno, Manta llega radiante, cálida, bullanguera, por eso le prohíben las fiestas por el contagio. Una ciudad cosmopolita, oceánica, trabajadora,
altiva, incansable, trabaja las 24 horas. Alguna vez llegó una persona desde Quito en carro y vio que a la entrada la gente a las 4 de la tarde estaba jugando naipes y dijo, estos mantenses son vagos. Pero ella no sabe que esa gente que está jugando naipes se despierta muy temprano y trabaja toda la noche y la madrugada. Se va a la pesca o recibe la pesca. Por eso necesita alguna recreación en las últimas horas de la tarde. Manta es una ciudad que trabaja 24 horas y llega a sus 98 años con este perfil que yo lo he podido percibir. Bien, doctor, hablemos un poco de historia de ese 4 de noviembre de 1922. Es el día en que Manta se cantoniza. 4 de noviembre, el día en que Manta se hizo cantón. Por cierto, es el resultado de un proceso gestado desde 1902. Es decir, la cantonización de Manta fue un proceso de 10 años. Iniciado en 1912, cuando un líder popular, Ascario Paz, decidió conversar con sus amigos más íntimos, luego fue ampliando la conversación a otras personas y se prendió la chispa de querer que Manta sea un cantón. Esta acción obtuvo la reacción del cantón matriz Montecristi y hubo una serie de oposiciones, persecuciones, apresamientos, insultos, críticas durante toda esa década. Inclusive se proscribió a Ascario Paz, quien fue obligado por el gobernador a salir de Manta y tuvo que irse a Guayaquil. Pero en Manta quedó otro hombre, Carlos Ceballos, quien continuó la gesta hasta que en 1922, en septiembre, el Congreso de la época recibe en pleno a don Ascario Paz, quien explica por qué la parroquia debía ser cantón, y el Congreso en pleno aprueba el proyecto de cantonización presentado por el diputado Sergio Domingo Dueñas. Entonces el presidente Tamayo firma el 29 de septiembre el decreto, al día siguiente se publica en el registro oficial y por efecto del Código Civil. Esto es importante entenderlo. Estamos hablando de 1922, no estamos hablando del 2020. Estamos hablando de 1922, 98 años antes. Las leyes eran otras. El Código Civil tenía una prevalencia incluso sobre la Constitución. Y en el Código Civil hay una disposición de que toda ley, para aprobarse, tiene que cumplir las distancias. Es decir, si se emite en Quito ejecuta esa ley 6 días después. Y después se va 500 kilómetros hasta llegar al sitio a donde se ha definido la ley. Y en Manta llegó el 4 de noviembre de 1922. El pueblo se reunió en la Plaza Pichincha, hoy llamada Plazoleta Súa, se leyó el bando, el notario de Montecristi, César Ochoa, la suscribió, la notarizó, la puso en el registro. Y ejecútese. Manta Cantón. Y se nombra la primera autoridad. El gobernador nombra a Filemón Mendoza, creo que era, el primer jefe político. ¿Quién es el que convoca las elecciones? Filemón Vázquez, de su puño y letra. Y en febrero, después de 2 elecciones, no me haga explicar qué hubo en estas 2 elecciones. Ahora, si usted me pregunta cuál es su fuente, mi fuente es directa. Mi padre es un hombre que participó en la cantonización y él me contaba lo que ocurría, la lucha de 2 bandos, los rojos y los blancos. Pero finalmente don Carlos Teodoro Cantos es designado presidente del Consejo y se inicia el primer ayuntamiento en febrero de 1923. Hasta hoy, 98 años, municipio, cantón. Ahora, doctor,
lo escucho con mucha atención y también lo he leído con mucha atención, y a lo largo de esta gesta histórica en la cantonización de Manta aparecen múltiples nombres, pero de hombres. ¿Las mujeres qué rol tenían en ese momento? Bueno, es interesante, ¿no? Las mujeres logra tener una presencia política a mediados de los años 50 del siglo pasado. Y desde allí ha ido forjando su presencia decisoria en el control administrativo, económico y político del mundo. Pero usted observa que hoy las mujeres son presidentas, primeros ministros, gerentes, están en la ONU, la mujer es general de los ejércitos, etc. Pero en 1900, en el siglo pasado, a principios del siglo, la mujer no tenía ese rol. El rol de la mujer era mantener su belleza, porque era el objeto de la vida humana. La vida humana sin belleza no existe, y la belleza más preponderante de la vida humana se llama mujer. Y entonces ella mantenía su belleza y formaba el hogar y apoyaba a sus maridos. Aunque no se cita a las mujeres, pero todas las mujeres estuvieron presentes. Mire, la novela Ser en el puerto habla de la angustia de una mujer al perder a su hijo. Y Otón Castillo, portuguesense, describe el dolor de una madre frente a la pérdida de un hijo que muere por la falta de agua, muere por la sed. Entonces, la mujer está vinculada a ese dolor. Por cierto, si usted me pregunta un poco más, diríamos que antes, en el siglo pasado, una montecristense, Isabel Muentes, es quien le entrega a Alfaro el fusil el 5 de junio de 1864 para que capture al gobernador. Entonces, si bien es cierto, en la cantonización no vemos nombres de mujeres, la mujer estaba presente, estaba allí, estaba apoyando. Yo no le puedo decir nombres porque no viví en ese tiempo, ni mi padre me hablaba de las mujeres porque para él la mujer era su amor, ¿no? Entonces... Sí, se entiende, se entiende. Ahora, de ahí hacia acá, ¿cuánto ha cambiado aquella visión en torno al rol de la mujer en la sociedad mantense? Bueno, mire, en la década de oro de Manta, que es la década de los años 60, entre los muchos hitos del desarrollo local que tienen lugar, que se gestan, está el Colegio Nacional de Señoritas Manta. Y se dio la oportunidad para educar a las mujeres. Bueno, existía el Colegio Estela Maris, pero el Colegio Estela Maris era un colegio de clase, llamemos así, de la élite, un colegio que tenía que pagar pensión para poder educarse. La mujer del pueblo, en ese tiempo, 50, 60 se lo voy a definir, Manta era el primer portador de café de América Latina, de la faja del Pacífico Sur. ¿Y quiénes trabajaban en las piladoras? Las cayudas, así le llamaban a las mujeres, porque iban largas jornadas a sentarse en el cemento a recoger el café. No habían despulpadoras, entonces tenían que recoger el grano, el mejor grano para exportar. Pero esa mujer, que al mismo tiempo era la mujer del pescador, que le ayudaba cuando hacía su faena, no tenía a sus hijos oportunidad de educarse. Vino el Colegio Manta. La mujer empezó a educarse. Y desde allí, en Manta hay una enorme capacidad de la mujer para participar en los negocios, en los emprendimientos, en la política, en la educación. Mire usted a la doctora Maruja Cedeño Delgado. Qué mujer, qué maestra. Ni le cito a la maestra Rosa de Gorriti. Qué maestra, ¿no? Bueno, la mujer ha estado vinculada a la educación por su ternura y su sabiduría. Y desde esa década
desde los 60 para acá, usted ve que la mujer está en el poder político. Hoy día en Manta tenemos una concejala ella se llama Marciana de otro planeta. Mire usted esa extraordinaria conjunción de nombre, de dama y de visión, ¿no? Sí, la mujer va a superar al hombre por múltiples razones. Primero, es más honesta. Segundo, es más disciplinada. Tercero, es muy inteligente. Cuando usted maneja, ojo, usted tiene que tener la vista al frente, pero sus manos están en el volante, en el cambio, y sus pies se mueven entre el freno y el acelerador. Usted mira, maneja, hace los cambios, oprime el freno del acelerador, varias funciones al mismo tiempo. Pero la mujer es la última en acostarse y la primera en levantarse. Ella está cocinando y está viendo la televisión, está teniendo al hijo pequeño, atiende la llamada del marido, busca qué le falta de comprar, va a comprar, regresa. Esa mujer es multiinteligente, por Dios, la mujer del siglo XXI. Solo la inteligencia artificial, si la mujer se descuida, la podrá superar. Esa es la mujer mantense, trabajadora, inteligente, guapa, sonriente, tiene la furia del mar y tiene la ternura de los aires marinos. Y la espiritualidad de la Virgen de Monserrate. Mire usted, y en este programa conservamos esa representación femenina con nuestra compañera Belén Ochoa, que nos acompaña en el lenguaje en la traducción del lenguaje de señas, para ser correcto en el concepto. Fabulosa, Belén. Doctor, y siguiendo con este ejercicio de memoria histórica y de darle, a ver, porque si uno no conoce el pasado, simplemente no encuentra las razones de su presente, ni encontrará razones para el futuro. ¿Qué hechos trascendentes han marcado la historia de Manta? Podríamos decirlo, para quienes tenemos una memoria más cercana, que el terremoto fue uno de ellos, pero más atrás hubo cosas importantes. Bueno, yo no le voy a hablar de las tragedias. Perfecto. Porque lamentablemente en este siglo he percibido que estamos como fortaleciendo una cultura de queja. Nos quejamos de todo. Le echamos la culpa a todos de nuestros fracasos o de nuestra negligencia. Y finalmente insultamos y acusamos al otro y por eso lo insultan. Le encontramos al otro todos los defectos. Esa cultura es peligrosa para una sociedad. A ver, doctor, parece que tuve un leve desfase en su comunicación, me confirman los compañeros desde Estudio Central. Si logramos restablecer la conexión con el doctor José Elías Sánchez, con quien hablamos de Manta, su historia, su presente y las proyecciones. Recordarles que A ver, ¿estamos ahí, doctor? ¿Listos? Sí, vamos más bien. Usted nos hacía este ejercicio de memoria histórica. Ya, voy a ser rápido. Manta tiene 1500 años de vida histórica. Como Manta está sentado en un territorio seco. Pero en este territorio seco estuvo la cultura manteña y el señorío de Jocay. Jocay fue la capital administrativa, política y productiva de la cultura manteña. ¿Ya? Una gran cultura. 20.000 personas vivían en Manta, 20.000 nativos. Muy bien. Esa cultura se apoderó del mar, fue navegantes. Se apoderó del comercio, comerció con México, con Chile. Se apoderó de la espiritualidad, creó una diosa, la diosa Umiña, la que venía en peregrinaje de todas partes. Entonces usted ve que esta población nativa era cosmopolita, era mercantil, era navegante, buceaban para sacar la concha espóndil
Esos detalles son retrotraídos a través de los genes para los nativos de Manta, los cholos. ¿Qué sucede con la economía? En el siglo XIX, Manta vive de la exportación del sombrero. A principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, Manta vive de la exportación de la tagua. Por cierto, compraba la tagua en Santa Ana, en Puerto Viejo. O sea, la economía de Manta estaba vinculada a la economía de Manabí. Y gracias a la tagua se pulsó, se logró el ferrocarril, un muelle de 50 metros. Se organiza la Cámara de Comercio frente a la crisis del precio de la tagua. Se logra el agua desde Pacoche hasta Manta. Y para 1950, que la tagua declina, aparece el café. Nos convertimos en la exportación de exportadores del café. El 60 tenemos todo. El 60 hay puerto, autoridad portuaria. El 60 hay teléfonos de 3 dígitos. El 60 hay energía eléctrica, los buques plantas que se reparte para Manabí. El 60 viene el agua desde Santana, desde Casa Lagarto. El 60 se inicia la ciudad universitaria de Manta con la extensión universitaria. Se crea el Colegio Manta, el Colegio Técnico. Se reúnen los periodistas en la UNEP, el Circo de Periodistas Deportivos, los grupos culturales como el Grupo Cultural Manta. Toda la maquinaria pesada para construir el oleoducto transecuatoriano y perforar los pozos de petróleo llegan por Manta. Toda la maquinaria para construir la refinería de Esmeralda salta por Manta. Toda la maquinaria para la primera central térmica de Esmeralda sale por Manta. Los aviones Cafir que compra el Ecuador saltan por Manta. O sea, Manta es un dínamo en los años 60 y 70. Un poder económico terrible que frente a la sequía que tuvo Manabí, Manta ayuda a Lutero Santana para lograr el CRM. Pero la gente campesina que venía huyendo por la sequía vino a Manta. Entonces la población pequeñita se fue expandiendo. Ya no teníamos 35.000 habitantes. En 1980 tuvimos 100.000 habitantes. Y con 100.000 habitantes, agua. La población hizo un paro contra la dictadura militar en 1975, exigiendo fondos para sus obras fundamentales, alcantarillado, agua, pavimentación, etc. ¿Por qué? Porque las obras que tenía Manta las construyó la autoridad portuaria. El gobierno eliminó las entidades autónomas y se quedó Manta sin ese aporte. ¿Y qué pasó en el año 2000? Manta sigue creciendo. Y sigue creciendo tanto que tiene el aeropuerto internacional más grande de América Latina y tiene el primer puerto de transferencia de carga de América Latina. Y sigue creciendo hasta llegar a verlo a usted a través de esta red de Zoom. Y entonces, si ese es el pasado, la pregunta sería, bueno, ¿y qué hago con el futuro? Claro, tal cual. Ahora, y bajo esa premisa, esa hipótesis que usted nos lanza ahora, y considerando la ebullición de este momento que vive el mundo, eminentemente en lo tecnológico, con avances múltiples prácticamente cada minuto, cada día, esa identidad chola que usted rescató hace algunos minutos, para muchos suena despectiva, pero forma parte de un desconocimiento de las raíces. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo estoy en Manabí. La visión de Manabí siempre ha sido ser provincia Montubia. Sí. Cuando un manabita se movilizaba a Guayaquil o a Quito, le decían, ahí viene el Montubio. También le decían, ahí viene el provinciano. También le decía, ahí viene el robavaca. El término manabita era despectivo. Pero la sociedad de Manabí fue tan integrada a pesar de su diversidad cantonal
que hoy en día Manabí es una identidad, o sea, transformó el término despectivo en un valor humano. Y hoy el manabita se siente tan manabita que lo canta, escribe poesía, se siente feliz, a la comida le pone comida manabita, si está en el extranjero soy manabita, de todas partes. Entonces transformó. De esa misma manera se está transformando el término cholo, de un término despectivo, marginador, de aborrecimiento, un término que calificaba de inferior al otro. Hoy estamos logrando que la gente se autocalifique como cholo, porque ser cholo es ser heredero de las culturas primigenias, que ya le dije yo a usted, que eran culturas sabias, que eran culturas tecnológicamente avanzadas, que eran culturas que lograron de antemano establecer en Manabí una estructura administrativa. Pero ¿dónde está el cholo? ¿Dónde vive el cholo? En la franja costera frente al mar y en un pedazo de tierra adyacente. ¿Qué hace el cholo en el mar? Me pregunto si algún ministro de pesca, algún subsecretario de pesca puede embarcarse en un bote con vela o con remo, o que se vaya en una fibra de vidrio con motor, puede ir para afuera y aguantar una noche en medio del mar pescando. No, el dueño del mar es el cholo pescador. Cualquiera no sale al mar a hacer esa travesía. Por eso es navegante. Entonces, ese hombre que ha generado riqueza para que muchos se enriquezcan, los armadores pesqueros, los exportadores de pescado, los industriales de las procesadoras, los que hacen los ceviches, los grandes hoteles que ofrecen la comida gourmet con la pesca, con el camarón, con la langosta. Pero eso sale del trabajo y del esfuerzo del cholo pescador. Ese es uno. Ahora voy a saltar toda la gama para solo quedarme en su patrimonio cultural. El cholo ha tejido durante 4.000 años con sus ancestros la paja toquilla. ¿Qué hizo la UNESCO en el 2012? Después de ver y estudiar ese tejido, lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Al tejido de la paja toquilla. ¿Quién teje? La mujer y el hombre de la cholería ecuatoriana. Un día, los investigadores del Instituto de Patrimonio Cultural estaban en Machalilla y se quedaron sorprendidos que en el mar venía una fila de botes con bandas, con gallardetas, con petardos que lanzaban al aire. Se dijeron, ¿y eso qué es? ¿Es un desfile náutico? No, señor, es la procesión náutica de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y la estudian y resuelven declararla. A ver, querido doctor, parece que tuvimos un nuevo desfase en su comunicación. A ver, esto de la modalidad virtual en los programas a veces nos pasa la factura de tener la desprolijidad de los proveedores de Internet. A ver, retornamos allí, doctor. ¿Estamos con usted? ¿Retornamos? Perfecto. Sí, doctor. Entonces, sigamos con la idea. Sigamos con la idea. Tiene patrimonio cultural en la cholería, tiene patrimonio económico que le genera el Estado, tiene presencia activa, ¿ya? Tiene presencia activa, tiene una manera de pensar, una espiritualidad, una música. ¿Cómo es posible que la Asamblea Constituyente del 2008, que se reúne en un pueblo de cholos, Montecristi, no haya podido percibir su entorno, no vio en derredor, no se comparó el color de su piel con el color de la piel del montecristense, no le vio la nariz al montecristense, no le vio la adultez del viejo, no vio que tenía sombrero, no preguntó cómo se hace ese sombrero, estaba comiendo un ceviche y no preguntó de dónde viene esto, no preguntó nada, no miró el entorno, entonces
El cholo no existe, solamente hay 3 nacionalidades y pueblos. Y entonces eso hace que el cholo, frente a esa injusticia constitucional, se organice y pugne por su reconocimiento constitucional. Antes vivía sin necesidad de que la ley diga el cholo existe, porque el cholo vive con el enorme placer de trabajar en el mar, de sentirse libre, de amar a su familia, de pescar y contribuir con el dinero y la comida para todos, y muere feliz. Y la gente dice, es borracho. Oiga, si usted se va 3, 4 días al alta mar, sufre tremendo frío, tremendos calores, pesca, está solo y llega a la tierra, llega a la playa. ¿Qué es lo que hace? Saludar a los amigos. Mientras saluda a los amigos, escucha una música. Y escucha una música, saluda a los amigos y se acuerda. Y entonces pide un trago. Y claro, los que toman whisky no se emborrachan. Pero el que toma aguardiente sí se emborracha. Entonces, los cholos son borrachos. Yo diría que hay otros borrachos que hasta son drogadictos, pero nadie le dice nada. Ese es el cholo. Sigue el cholo siendo parte de la economía. Sí, y justamente en este ejercicio de entender nuestras raíces mantenses, yo arrancaba el programa con su frase, soy la vida hasta que muera, y en este entendimiento, en este desdoblamiento que hago para entender su frase, doctor, encuentro la inmortalidad del alma de Kant y razono en función de esto que para muchos es un despectivo, que usted lo ha graficado como una manifestación cultural, que es la cultura mantense chola. ¿Cómo logramos que esa cultura no se pierda en el tiempo? Bueno, mire, debo reconocer el enorme aporte de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, del historiador e investigador académico, el doctor Ramiro Molina, quien hizo un estudio, lo propuso a una comisión, se planteó al gobierno provincial para que se declare a Manabí la provincia Chola Montubia. Es importante que los manabitas se entiendan. Y esta es la prédica del futuro para no estar hablando sandeces, ni insultando a la gente, ni echándole la culpa a los otros de lo que no tenemos. Mire usted, si la prefectura, que está integrada por todos los alcaldes de Manabí como consejeros, resuelve declarar a Manabí la provincia Cholo Montubia, ya se entregó el estudio, ya se hizo la justificación, ya se demostró por qué. Entonces Manabí se convierte en la primera provincia del Ecuador, la primera provincia Chola Montubia en este Ecuador plurinacional. Pero Manabí siempre ha sido la primera. Cuando la Constitución del 2008 deja fuera a los cholos, el municipio de Manta saca una ordenanza y dispone que el 11 de octubre es el Día del Cholo. Es una respuesta. Es la primera ciudad del Ecuador que declara el Día del Cholo un 11 de octubre. ¿Y por qué el 11 de octubre, doctor? Para entenderlo. Porque los españoles llegaron el 12 de octubre, pues, pero cuando ellos llegaron, el 11 ya estábamos nosotros. Cuando llegaron con la cruz y el puñal. Bueno, mire, también el hombre que organiza a la República es Alfaro, es de Manabí. Recuerde usted que para que Guayaquil exista, tuvo que salir desde Puerto Viejo la última expedición para fundar a Guayaquil. Es decir, si usted es íntegro, si los guayaquileños son íntegros, deben reconocer que existen porque Puerto Viejo impulsó la expedición que los crea. No se olvide que Juan de Velasco, el padre Juan de Velasco, historiador, que ahora los quiteños dicen que todo lo que habla es un cuento, pero ahí dice que los caras subieron por el río Esmeralda hasta el valle de Guayabamba y crearon la dinastía de los Chiris. La quiteñidad de la que tanto alardean se la deben a los manabitas. O sea, a Manabí le deben los guayaquileños, los quiteños.
el Ecuador entero. Y la América Latina, mire, Manuel Inocencio Parrales Iguales fue el primer agrarista de América, el que logra que el rey de España le reconozca, mediante una disposición, le reconozca el derecho de la tierra. En esa época de la colonia, reconocer el derecho de la tierra a los nativos, a los indígenas, solo lo pudo conseguir Manuel Inocencio Parrales Iguales. ¿Quién cree que crea la Universidad de Guayaquil? Un hippie japense. Entonces, por cualquier lado que usted mire, usted va a encontrar que Manabí está presente. Por eso le pido, aprovecho esta oportunidad para pedirle al señor prefecto que no deje escapar la oportunidad histórica de resolver el reconocimiento de Manabí como provincia chola montuvia, porque no puedes conocer que mi piel de cobre, color canela, cobriza, mi nariz aguileña, mi estatura pequeña, no puedes conocer que yo existo en Manabí junto al montuvio blanco, hermoso, al que canta amor fino, al que se va a las tabladas con su guitarra, al que se enamora toda la noche mirando las estrellas. Pero también hay un pueblo que se enamora mirando las estrellas del mar, navegando con la Cruz del Sur, trayendo el pescado para que todos coman un ceviche después de una borrachera. Saquen el chuchaco. Conviertan a Manta en el puerto mundial del atún. Entonces, yo le diría eso a los alcaldes manavitas y al prefecto: reconozcan, acepten el petitorio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, reconozcan que el estudio de Ramiro Molina es fabuloso y extraordinario, reconozcan que existimos los cholos, a mucha honra, con honor, con orgullo, con la bendición de Dios. Bien, doctor. Sí, muy bien. Sí, doctor. Lo invito, ¿sabe qué?, a una breve pausa musical justamente para reivindicar el talento y la capacidad de los mantenses, los manavitas y los ecuatorianos. Vamos entonces a Estudio Central y volvemos inmediatamente para conversar de este Manta moderno también. Cebolla, un marinero. Cada vez que voy pa'l puerto, yo escojo lo que quiero. Y si a Santa Marianita voy con toda mi familia, no me olvido de visitar a mi aroma tan hermoso. Es que yo soy de Manta y aquí se vive bien, aquí se goza bien y a lo bien. Es que yo soy de Manta y aquí se vive bien, aquí se goza bien y a lo bien. Vacilando voy gozando las playas hermosas de mi bello Manta, porque quiero envejecer en esta tierra que me vio nacer. Es que yo soy de Manta y aquí se vive bien, aquí se goza bien y a lo bien. Es que yo soy de Manta y aquí se vive bien, aquí se goza bien y a lo bien. Vacilan los muchachos de la 11 y la 25. Aquí se vive muy bien, con un chole es un placer. Soy de Manta y aquí se vive bien. La Flavio Reyes que te espera para que goce la noche entera. Yo soy de Manta y aquí se vive bien. Si el murciélago te dijera que tomo siempre sopa Yo soy de marinera, Manta y aquí se vive bien. ven a mi Manta, te invito a gozar. Uy, vaya. Y los muchachos que gozan en Barragúa, Altamira y el Locay. Oye,
Oye mi Manta, yo te quiero. Al levantarme me voy al parque del marisco, porque todo lo que encuentro Oye es mi Manta, rico. tú eres bella. Oye mi Manta, yo te quiero. En mi ciudad no hay otra, bello puerto pesquero y Oye mi hospitalario. Manta, tú eres bella. Oye mi Manta, yo te quiero. Sus mujeres son tan bellas que adornan esta perla de Oye mi Manaví. Manta, tú eres bella. Oye mi Manta, yo te quiero. Te invito a gozar en mi bella ciudad, te juro que como esta no hay otra igual. No, no hay otra igual. Un saludo a los devotos de la Virgen la Dolorosa y la Merced, y a los caminantes que van rumbo a Montecristi a adorar a mi Virgencita de Montserrat. ¡Vaya! Es que yo soy de Manta y aquí se vive bien. Talento de Yajén López con este video musical, esta salsa que nos permite amenizar también esta mañana de conocimiento y de reconocimiento también de lo que es Manta, de cómo llegó a ser lo que es hoy y de ese futuro en términos de sueños, en términos de proyecciones. Doctor, y justamente para hablar de este presente de Manta, quisiera saber desde su visión cuál fue el parteaguas para lo que es Manta el día de hoy, una ciudad eminentemente industrializada, una ciudad de negocios. Pregúntese usted por qué en un territorio seco, donde no hay fuentes de aguas cercanas, pudo levantarse una ciudad próspera, como usted la cita, industrial, mercantil, universitaria, turística, que se conecta con el mundo. ¿Cómo? Porque los mantenses, y eso tengo que reclamarle al presente, protestaban, se quejaban a lo mejor de sus angustias, pero no le echaban la culpa a los otros, resolvían los problemas. Y a lo largo de la vida histórica de Manta, los mantenses han resuelto sus problemas. Es lo que predico hoy para las nuevas generaciones. Si bien es cierto, las redes permiten ese libertinaje de la expresión en contra de los demás, es necesario recuperar nuestra manera de ser para reencontrar el futuro. Manta llega a ser lo que es, primero por sus condiciones naturales. Es un puerto. Segundo, por su gente. Porque la gente de Manta, le repito, tiene esa capacidad de resolver los problemas. Ahí viene, podríamos hablar del terremoto, de los aguajes, de las 2 ocasiones en que el niño destruyó la ciudad. ¿Ya? Entonces, lo que le falta hoy a Manta es que su juventud, que la nueva generación sea más perspicaz. ¿Por qué los anteriores que no tenían estudios universitarios entendieron mejor la vida? No sé, tal vez porque no tenían esa conexión mundial a través de medios digitales. Pero tenían una mentalidad global, pues. Comerciaban con el mundo. Entonces, el futuro de Manta... Y utilizaban la lógica, doctor. De los jóvenes. Doctor, y utilizaban la lógica. Exacto, utilizaban la lógica. Ahora, doctor, en esa causa-consecuencia que usted menciona, ¿hacia dónde va Manta? Bueno, primero que
Antes de la pandemia, Manta era la ciudad con mayor perspectiva turística. Después de la pandemia tenemos que cambiar el modelo de pensar y las estrategias de desarrollo. Yo observo que hay 3 cosas importantes sobre las cuales hablar. Primero, la salud. Segundo, la economía. Tercero, la educación. Sobre ese trípode, diseñar el futuro. Entonces, cuando yo hablo de la salud, me rememoro a la década de los 60, que yo le llamo la década dorada. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos dio dinero a los mantenses, pero los exportadores de café se autoimpusieron un impuesto y de cada saco que exportaban dejaban un valor para financiar el estadio, la construcción de la iglesia, el apoyo a la creación de los colegios. Entonces, retrotrayendo eso, le pido a los armadores pesqueros y a la industria pesquera que ellos se autoimpongan un pequeñísimo detalle, un pequeñísimo aporte para construir un gran hospital con la tecnología de la salud de avanzada. Un hospital que no va a requerir del Estado, sino que lo van a A ver, parece que tuvimos un pequeño desfase de nuevo en su comunicación. Querido doctor, a ver si nos confirma el restablecimiento de su señal para poder continuar con el programa, ya entrando en la recta final. Y como siempre, agradecer a la red de medios aliados al desarrollo de Manabí, la patria que nos permite llegar a ustedes, queridos oyentes, televidentes e internautas. Doctor, la tecnología le pone el pie ahora. Ah, sí, me obliga. Ya volvimos. Sí, estamos al aire. Entonces, miren, necesitamos un hospital sin el aporte del Estado, pero con la participación económica de los que tienen hoy los fondos, los armadores pesqueros, la industria pesquera y todo lo que tenga que ver con el mar, que ellos hagan un aporte voluntario, que ellos convoquen, si es posible, o se cree un fondo común, se convoque un gran estudio y se construya un hospital que sea el hospital del futuro, porque la pandemia no ha terminado. Vendrán otros virus, otras pandemias y debemos estar preparados. 1. 2. La economía. ¿Cómo resuelve usted la economía en una situación como esta en la que todo el mundo se queja de que no hay clientes? Simple. Si los alcaldes de Manta, Montecristi, Portoviejo, Rocafuerte y Jaramillo se reúnen y perciben la necesidad de crear una plataforma digital que produzca internet banda ancha y utilice la tecnología del 5G, entonces los manavitas, porque no hablamos solo de esta área, de esta mancomunidad, tendríamos el internet de banda ancha 5G para activar la economía virtual. Hoy tenemos que pensar en una economía virtual. Manabí produce comida para el mundo. Manabí es el escenario de recreación del mundo. Entonces necesitamos una plataforma digital que produzca internet banda ancha para todos los cantones a un precio reducido para fomentar la economía virtual con el mundo. Y paralelo a eso, que Manabí, porque el aeropuerto internacional Eloy Alfaro no es de Manta, es de Manabí, exija al gobierno que defina ya el contrato de concesión con los europeos, con los coreanos. Cuando usted tiene un aeropuerto administrado por asiáticos que tienen tecnología y experiencia en manejar aeropuertos, usted va a utilizar la vía Manta-Tahití.
que ya está aprobada la aerovía Manta-Tahití y está a la puerta de Asia. Y los asiáticos vendrán a pasear, vendrán a invertir. Entonces, esto es el futuro de la economía virtual para los manavitas. Y la salud y la educación. La educación hoy día es virtual. Si yo tengo una plataforma tecnológica con internet banda ancha 5G, yo puedo satisfacer la nueva educación de los niños y de los jóvenes con una tecnología de internet. Por favor, yo no soy el sabio de Sion, pero presento estas alternativas para resolver el futuro. Bien, doctor. Nos quedan 4 minutos y con 3 puntualizaciones para irnos despidiendo ya. A ver, primero le envío un saludo Rafael Falconi, el hijo de don Rafael, cuyo padre fue muy buen amigo suyo y un radiodifusor legendario histórico en la provincia. Segundo, una consulta. El tren llegó a Manta, porque habemos muchos que los desconocíamos, o que no conocíamos esa parte de la historia. Vamos con estas 2 cosas, doctor, y una tercera con la cual me despido ya, y siendo muy sucinto también. A ver, si me confirman desde Estudio Central, parece que tuvimos un nuevo desfase en la comunicación con el doctor José Elías Sánchez cuando retorne, a ver si me indican ya para ir despidiendo, ir cerrando lo que es este programa, Contigo Siempre, edición 297, con el cual, o mediante el cual, Carlos Berman Reina rinde cuentas y lleva adelante un ejercicio de participación ciudadana. Y también en el análisis de coyuntura política, social, económica, que permita además reivindicar algunos valores cantonales, como lo estamos haciendo el día de hoy, que celebramos y conmemoramos, hacemos este ejercicio de memoria histórica de lo que es Manta y sus 98 años construyendo historia. A ver si lo tenemos ya, doctor. Sí, ¿estamos? Sí, muy bien, vamos. Entonces, le decía, doctor, sobre esta faceta del tren en Manta, rápidamente. Bueno, el ferrocarril se construyó a principio, durante la época de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro fue el ferrocarrilero de América y diseñó varios ferrocarriles, el de Manta, Montecristi, Puerto Viejo, Santana, para exportar la tagua en ese tiempo, y el de Bahía de Caracas, Tosagua, Calceta, Chones, para exportar el cacao. Y entonces estos 2 puertos y estos 2 ferrocarriles impulsaron la economía de Manabí. ¿Lo tercero qué era? Básicamente ahí permítame una digresión y estar en desacuerdo con su frase, que fue con lo que iniciamos el diálogo. Cuando usted dice, soy la vida hasta que muera, yo estoy en desacuerdo con usted. Usted va a seguir siendo vida. Usted es leyenda, doctor. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a usted. Lo despedimos, doctor, y más bien invitarlo para seguir haciendo este trabajo de encontrarnos en el pasado para entender el futuro. Muy bien, gracias a usted, y los pueblos que no conocen la historia no podrán diseñar un futuro, y Manabí será grande porque tiene un pasado grande, enorme, fabuloso. Manabí será la patria de América y el pensamiento del mundo. Bien, cerramos entonces Estudio Central. Volveremos el siguiente sábado. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.